Muy buenas. Mediante este comunicado, la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass quiere alertar de los últimos hechos que se han conocido, los cuales indican la existencia de un potencial riesgo para la vida y la integridad de Jorge Glass en la prisión de La Roca. El contexto de claro riesgo para la vida e integridad de Jorge Glass ha hecho que la práctica totalidad de los organismos internacionales de derechos humanos hayan pedido ya su libertad. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó ya su liberación en 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene vigentes unas medidas cautelares a su favor desde 2019 e incluso, recientemente, hace solo unos meses, la Relatoría de la ONU contra la Tortura se dirigió a Ecuador, solicitando igualmente medidas alternativas a la prisión por la situación de riesgo para su vida. Sin embargo, en este contexto se han producido unos recientes hechos que alarman a la defensa de Jorge Glass y que se denuncian en este comunicado, responsabilizando al Gobierno y a la Fiscalía de cualquier atentado a la vida o daño a la integridad del vicepresidente que se pueda producir. Hace unos días comenzó una campaña en redes sociales con una idea absolutamente disparatada, de que la Revolución Ciudadana tendría la intención de asesinar a Jorge Glass en prisión, para culpar así al gobierno en el marco de este proceso electoral. Esa campaña en redes, absolutamente sin sentido, fue llamativamente recogida hace unos días por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, lo que comenzó a dotar de coherencia a la campaña y sobre todo al hecho de que fuera el propio gobierno quien estuviera esparciendo esa campaña. El ministro José de la Gasca afirmó que efectivamente no le extrañaría que se registraran intentos de asesinato de Jorge Glass para culpar así al gobierno. Pero lo más alarmante es que desde la defensa de Jorge Glass hemos tenido conocimiento de que estos días la Fiscalía General del Estado, en concreto la unidad especializada en la delincuencia transnacional, ha abierto una investigación en la que se tiene a Jorge Glass en calidad de víctima y eventualmente a la Revolución Ciudadana como potencial agresor a su vida. Todo lo anterior podría responder a la existencia de una estrategia perfectamente engrasada entre el gobierno y la fiscalía para comenzar a establecer un relato, una narrativa que justificara un eventual atentado contra la vida de Jorge Glass o un daño grave a su integridad. Y de esa forma, en caso de que se produjera, poder culpar a la Revolución Ciudadana de una agresión contra Jorge Glass. La coordinación entre los perfiles de redes sociales, las declaraciones del ministro de la Gasca y la actual acción de la Fiscalía dibujan un escenario muy alarmante. Hay que recordar que en las anteriores elecciones ya se utilizó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para culpar a la Revolución Ciudadana, algo que posteriormente se demostró falso. Por lo tanto, tememos que Jorge Glass pudiera ser utilizado ahora como una pieza electoral de igual forma, y que ya se estuviera diseñando el relato que justifique un atentado contra él. Por lo tanto, la defensa de Jorge Glass quiere denunciar que cualquier atentado a la vida o integridad de Jorge Glass, quien se encuentra bajo custodia penitenciaria del Estado, será responsabilidad única y exclusiva del gobierno ecuatoriano y, por extensión, de la Fiscalía General del Estado, como poder público que le debe protección. Denunciamos por ello la campaña en redes, dibujando un potencial asesinato de Jorge Glass desde la Revolución Ciudadana, al igual que denunciamos que esa campaña haya sido avalada por el gobierno, a través de las declaraciones del ministro de la Gasca. Y sobre todo denunciamos que ahora la Fiscalía haya abierto una causa con Jorge Glass como víctima y apuntando a la Revolución Ciudadana, para de esa forma apuntalar así ese relato. Lo denunciamos porque nos anticipamos a que se esté ya estableciendo una narrativa para justificar que se produzca un atentado contra la vida de Jorge Glass, culpando a la Revolución Ciudadana. Insistimos una vez más, cualquier daño a la vida o a la integridad de Jorge Glass que se pueda producir es responsabilidad exclusiva del gobierno ecuatoriano y de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias.